Buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy presento un video sobre el paso 2, comprender un problema. Quien les habla, Jesús Rafael Pandini Sasa, director de curso. El resultado del aprendizaje que se espera en esta actividad es que ustedes comprendan un problema planteando su contexto, causas y efectos para ser solucionado a través de una propuesta de investigación. La actividad consiste en desarrollar el paso de la estrategia de aprendizaje a través de aportes individuales y grupales que tienen como finalidad la construcción de la matriz de consistencia y la propuesta de investigación en un formato de la UNAP, proyecto aplicado, el formato F791 y la propuesta de proyecto de investigación F792. La actividad se desarrollará con base en la metodología de la investigación. El paso 2 corresponde al planteamiento del problema con todos sus componentes, que son descripción del problema, formulación o pregunta del problema, sistematización de la pregunta, los objetivos generales y específicos y la justificación. Entonces, en este paso solo van a presentar el problema del proyecto, los objetivos y la justificación, las cuales deben articular a las líneas de investigación de la escuela ECACEN según el artículo 101 de 2007, las cuales son las tres líneas de investigación: son dinámica organizacional, gestión de la innovación y del conocimiento y desarrollo sostenible y competitividad. Por ejemplo, si están desarrollando un proyecto que tiene que ver con la línea de dinámica organizacional, porque tiene que ver con la sublínea de administración y gestión y gerencia pública, esa será la línea de investigación. O si están trabajando gestión de procesos organizacionales, o gestión contable y del aseguramiento, o gestión y desarrollo del talento humano, les tocará esta línea de investigación. Los aportes individuales. Ustedes deben participar en el foro de discusión socializando la identificación y descripción de una problemática real. Aquí dice lo que se busca, que ustedes revisen la organización de necesidades locales, regionales y nacionales que puedan ser solucionadas a través de la formulación de un proyecto de investigación, que puede ser también un proyecto aplicado. Entonces aquí, miren, esta es la organización de una serie de problemáticas, ¿verdad? De la organización de problemáticas. Por ejemplo, aquí, este es el objetivo de desarrollo sostenible 1, que habla de poner fin a la pobreza en todas sus partes, en todas partes del mundo. Por ejemplo, la pobreza. Antes del COVID, el mundo estaba lejos de acabar con la pobreza para el 2030. Entonces estábamos en el 2010 en un nivel de pobreza del 15.7 y en el 2030 se esperaba una pobreza del 6%. Pero dada la situación actual, en este momento el COVID-19 aumentó los índices de pobreza en el mundo y hay en este momento 71 millones de personas oprimidas por la pobreza extrema en el 2020, quiere decir que esto creció. Si miramos, hay otros, eventos, problemas o problemáticas que están organizadas en el objetivo de desarrollo sostenible número 8, que habla sobre el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Dice los resultados del desarrollo sostenible 8 que durante la pandemia 1.600 millones de trabajadores de la economía informal están en riesgo de perder el trabajo, y de por sí hubo muchos que lo perdieron, estas personas que se levantaban todos los días a hacer su trabajo informal. Y el crecimiento económico global estaba desacelerado. Entre 2010 al 2018 estaba en el 2.0 y en el 2019 el crecimiento del PIB per cápita a nivel global estaba en el 1.5, es decir, había descendido, pero descendió más en el 2020.
Entonces, después del COVID, ¿qué pasó? El mundo va a enfrentar la peor crisis económica desde la gran depresión que hubo hace años. Entonces, el PIB per cápita se espera que baje un 4.2 en 2020 y estaba en el 1.5, quiere decir que va a descender más. Entonces, esas son problemáticas de las que le hablan. Que ustedes miren, no una problemática en una empresa solamente, sino en problemáticas que se organizan alrededor de una temática, por ejemplo, las que tienen que ver con el sector productivo de una región. Por ejemplo, ahí en esta gráfica pueden ver que el turismo se enfrenta a desafíos sin precedentes porque fue la primera industria que cayó con la pandemia porque la mayoría de los aeropuertos se cerraron a nivel global. Igual sucede en las ciudades donde estamos nosotros. Bueno, entonces voy a adelantarme acá. Estas son problemáticas globales, no las voy a abordar todas, solo le estaba mostrando ese ejemplo para llegar a la fase colaborativa de esta actividad que dice: colaborativamente el subgrupo debe seleccionar un problema para ser desarrollado durante todo el curso y este no podrá ser cambiado. Ya la mayoría ha optado por un problema, para después pasar a estructurar la investigación aplicando la matriz de consistencia. O sea, ahí es donde ustedes van a estructurar o organizar los elementos identificados del problema. Y ya con la matriz de consistencia elaborada van a diligenciar uno de los dos formatos que le propone la UNAP para proyecto aplicado o para proyecto de investigación. Aquí les explicaré qué es un proyecto aplicado y qué es el proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es una matriz de consistencia? Es un instrumento de varios cuadros formado por columnas y filas y el cual permite evaluar el grado de coherencia, o sea, y conexión lógica entre el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo de investigación, el método de investigación, el diseño de la investigación, definir la población y la muestra de estudio y los instrumentos y técnicas para recolección de información. Entonces, este es un ejemplo de la matriz de consistencia. Yo la reorganicé. Si quieren pueden tomarla en esta porque aquí les voy a presentar un ejemplo de la matriz de consistencia ya elaborada. Lo primero que hay que colocar arriba es el tema o el título de la propuesta. Y ahora le hago una recomendación cuando ustedes definan el título de la propuesta a partir del problema. Después se llena la columna que tiene que ver con problema, con los objetivos, con la hipótesis, con el marco teórico, las variables, las dimensiones, los indicadores y la metodología para configurar el tipo de investigación, la muestra y los métodos para el desarrollo de la investigación. Entonces aquí les traigo a ustedes un ejemplo de la matriz de consistencia. Yo tomé este tema que es el efecto de la pandemia en el sector turístico de la ciudad de Santa Marta en el 2020. ¿Qué elementos hay ahí? Hay una temática en estudio, la pandemia y sus efectos en un sector económico. Pero yo ahí tengo tres elementos clave. El contexto. El contexto es el sector turístico, la ciudad de Santa Marta, y el tiempo que será en el 2020, todo lo que ha pasado en el 2020, y un grupo poblacional. En este caso hablo del sector turístico como población, porque voy a abordar algunas empresas de este sector. Entonces, tengo los tres elementos claves: la población objeto de estudio, el contexto de estudio y el tiempo y el tema sobre el cual voy a trabajar. Entonces, cuando ya yo tengo ese título, yo lo convierto en el problema, que no es más que convertir ese título en una pregunta. Y ahora yo la convierto acá, dice: ¿cuáles son los efectos de la pandemia en el sector turístico de la ciudad de Santa Marta en el 2020? Este objetivo lo convierto, este problema o esta formulación del problema en una pregunta la convierto en el objetivo general, cambiando simplemente de una pregunta al objetivo colocando un verbo en infinitivo. Entonces digo ahora: determinar los efectos de la pandemia en el sector turístico de la ciudad de Santa Marta
durante el 2020. Entonces ahí llevo una coherencia. Estoy tratando de llevar los mismos elementos. Y ahora planteo una hipótesis y digo, los efectos de la pandemia en el sector turístico de la ciudad de Santa Marta durante el 2020 fueron negativos. Esa es mi hipótesis, tengo que demostrarla si es verdad o si es mentira. Y, si es falsa. Y marco teórico, a partir de esos elementos, yo tengo un objetivo ya definido, voy a buscar una teoría que reafirme un poco la problemática que presento. Entonces busco el estudio de la Cámara de Comercio de Santa Marta, que dice que la crisis de la pandemia, según un estudio realizado por esta entidad en la economía local, donde se indica que 2.211 empresas del departamento han cerrado indefinidamente, ocasionando con ello la pérdida de al menos 3.403 empleos. Eso es una fuente bibliográfica real, sacada de un estudio, ¿sí? Seguidamente vienen las variables. Las variables son aquellas unidades que pueden cambiar en el tiempo. En este caso coloco las variables económicas. ¿Relacionadas con qué? Con las dimensiones, que es decir, las medidas que yo voy a tener de esas, entonces, de esas variables, esa variable que he definido que son las económicas. ¿Relacionadas con qué? Con las dimensiones de las empresas cerradas, los empleos generados y el desempleo. Entonces yo voy a medir esa variable económica de cuántas empresas se cerraron, de cuántos empleos se generaron y cuánto desempleo se dio en el sector del turismo. Es decir, ya convierto esto en indicadores para medirlos. Entonces tengo definida las primeras filas de acá de esta primera parte que tiene que ver con el problema, y paso a sistematizar ese problema que planteé aquí y a definir los objetivos específicos. Entonces tienen que tener en cuenta que hay que plantear bien las variables, las dimensiones, los indicadores. Entonces las variables son aquellas unidades que pueden variar en el tiempo. Las dimensiones son aquellas que me permiten medir esas variaciones. En este caso, digo que en empresas cerradas, el empleo generado, el desempleo, y lo llevo ya a un indicador medido: número de empresas cerradas, número de empleo generado y número de desempleos en el sector turismo. Un paso muy importante. Ya tengo el objetivo general, ahora voy a sistematizar el problema. ¿Qué voy a hacer? Una sistematización del problema. A sacar unas subpreguntas que me ayuden a responder a este problema. Entonces, lo primero que digo es: ¿cuáles son los sectores del turismo más afectados por la pandemia en la ciudad de Santa Marta en el 2020? Entonces, aquí estoy mirando cuáles fueron los sectores del turismo que fueron más afectados. Y esta pregunta, una subpregunta, la convierto en el primer objetivo específico: identificar los sectores del turismo más afectados por la pandemia en la ciudad de Santa Marta. Y con este objetivo puedo plantear otra hipótesis relacionada con este objetivo, que es: los sectores del turismo más afectados por la pandemia en la ciudad de Santa Marta fueron los restaurantes. Hasta ahí. Digo que ese es el más afectado. Eso tengo que yo demostrarlo con mi estudio y con mi investigación. Y paso al marco teórico con relación a este objetivo específico. Los sectores más afectados se encuentra el turismo con 595 empresas cerradas y 884 empleos perdidos. Esta fuente de la Cámara de Comercio de Santa Marta. Entonces, aquí reafirmo lo que estoy diciendo, que puede ser que dentro de estas empresas cerradas muchas sean restaurantes. Eso es lo que yo debo seguir indagando. Ahora paso a la variable. ¿Qué estoy midiendo? Sectores de turismo. Es la variable a medir. Entonces, en el sector del turismo está el sector está el hospedaje, están los guías turísticos, están los de transporte turístico. Entonces voy a medir
estas dimensiones del sector del turismo, definiendo el número de turistas usando servicios de hospedaje, número de turistas usando el servicio de guías, número de turistas usando servicio de transporte. Es decir, debo buscar en la información que tienen los diferentes buscadores del turismo en Colombia, como Situr, y ahí reviso cuántos accedieron a este tipo de información, si no me tocaría acudir a una encuesta de forma directa. Y ahí tengo mi segundo objetivo específico, mi primer objetivo específico. La segunda subpregunta: ¿cuáles son los efectos de la pandemia en los operadores turísticos de la ciudad de Santa Marta en el 2020? Entonces, analizar los efectos de la pandemia, ya el objetivo es en los operadores turísticos de Santa Marta en el 2020. Entonces, los efectos de la pandemia en los operadores turísticos de la ciudad de Santa Marta es que disminuyó la prestación de su servicio en más de un 50%. Sí, yo planteo esa hipótesis, eso tengo que demostrarlo al hacer el estudio. Busco una información relacionada, una teoría ya en fuentes secundarias que dice que los efectos de la pandemia en los operadores turísticos fue de la disminución de la prestación del servicio de guías turísticos en un 80% durante el 2020, Cámara de Comercio de Santa Marta. Entonces aquí tengo una fuente que me ayuda a reafirmar este objetivo. Ya estoy buscando información relacionada en fuentes secundarias. Entonces, como son los operadores turísticos, entonces los tipos de servicios sería la variable que yo voy a definir, o sea, cómo cambian en cuanto a la cantidad de prestación. Entonces, servicios de hospedaje serían las dimensiones, servicios de guía turístico, servicios de restaurante, y busco un indicador de medida que me dice cuál fue el número de servicios de hospedaje prestado en el 2020, el número de servicios de guías turísticos en el 2020, el número de servicios de restaurante en el 2020. Y con esto ya tengo dos objetivos específicos para pasar al tercer objetivo, digamos específico, definiendo qué estrategias son las más apropiadas para contrarrestar el efecto de la pandemia durante el 2020 en el sector turístico de la ciudad de Santa Marta. Y paso ya a formular esto, lo convierto en un objetivo colocándole un verbo en infinitivo: proponer estrategias apropiadas para contrarrestar los efectos de la pandemia durante el 2020 en el sector turismo de la ciudad de Santa Marta. Y digo la hipótesis: las estrategias más apropiadas para contrarrestar los efectos de la pandemia en el 2020 en el sector turismo de Santa Marta son el uso de las TIC, o sea, de las tecnologías. Y propongo o busco una información. Las estrategias más utilizadas durante la pandemia en el sector del turismo fue el uso de dispositivos como las APP y las herramientas digitales para ofrecer y prestar sus servicios. Entonces, en esta fuente ya conseguí algo relacionado que está, digamos, dando una información de que mi hipótesis puede ser verdadera. Y llego a las variables que quiero medir y digo los tipos de estrategias tecnológicas. Y ahí encuentro páginas web, app, redes sociales, y voy a buscar el número de páginas web que se utilizaron durante la pandemia por este sector, el número de app y el número de redes sociales que utilizaron para el desarrollo de la actividad turística. Se pasa a la columna de metodología. Yo la dividí en dos pasos, pueden tomarla igual. En la configuración defino el método de investigación. En este caso el método de investigación es descriptiva. El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, porque lo que trato es de indagar el efecto entre la variable pandemia y digamos el sector turístico, o sea, cuál es la incidencia o la relación entre estas dos variables con relación a el tema del turismo. Y el tipo de investigación es no experimental. Entonces aquí definimos la población. Dice que hay 500 operadores turísticos que son sobre los cuales se hace la investigación. De él se determina una muestra de 80 operadores turísticos para realizar la investigación de tipo primaria. Pasamos a los métodos. Los métodos están la fuente y las técnicas de recolección de la información.
está en la fuente secundaria. Aquí la información recolectada proviene de otros autores en texto, en revista, en internet, en artículos del internet, y están las fuentes primarias. Aquí la información la van a recolectar directamente por el investigador a través de las siguientes técnicas: la observación, el cuestionario, la entrevista. La encuesta se considera como una herramienta como el cuestionario. Y las técnicas de análisis de resultados, aquí ya es cómo vamos a analizar esta información recorrida, si por estadística descriptiva o estadística inferencial. Entonces, esta es la matriz y este es realmente el beneficio o la importancia que representa para ustedes cuando estén desarrollando su investigación. Esto es lo que van a presentar ahora en el paso 2. Con relación al proyecto aplicado, bueno, el del formato F791, la investigación aplicada es la que se centra en la resolución de problemas en un contexto determinado. Es decir, busca la aplicación o la utilización de los conocimientos desde una o varias áreas especializadas con el propósito de implementar de forma práctica para satisfacer las necesidades correctas y proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo. Entonces, esa es la definición, es decir, ella trata de resolver problemas de la vida cotidiana y controlar ciertas situaciones prácticas que se dan en el día a día, los problemas sociales, económicos. ¿Cuál es el propósito de la investigación aplicada? Porque hay que definir entonces hay que hacer una diferencia entre proyecto aplicado y proyecto de emprendimiento. Los proyectos de emprendimiento tienen otros formatos porque desarrollan unos estudios diferentes de mercado, técnico y financiero. Aquí es una investigación como tal que busca poder brindar una solución a una problemática a nivel práctica. Entonces, el propósito de la investigación aplicada es resolver un problema determinado o el planteamiento específico de un problema enfocado en la búsqueda y la consolidación del conocimiento para su aplicación y por ende para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico. Entonces, ¿de dónde parte la investigación aplicada? De las necesidades sociales o del sector productivo. Ahí con estas necesidades podemos realizar una investigación aplicada buscando a través de ello una solución de innovación tecnológica o de un producto. Entonces, la investigación aplicada parte de la investigación básica, o sea, podemos hacer primero la investigación básica utilizando el método científico a partir de hechos y datos, y a partir de sus resultados y el nuevo conocimiento que se genera en los resultados, pasamos a la investigación aplicada que utiliza pues los resultados de la investigación anterior para desarrollar innovaciones en productos o servicios. Por eso hablo de que no es un proyecto de emprendimiento, porque aquí va a ser innovaciones que se proponen como mejora a una solución o de un servicio que no se está prestando bien. De este modo, la investigación básica busca ampliar el conocimiento teórico y general, mientras que la investigación aplicada se propone sobre todo entregar soluciones que impacten a la sociedad. Entonces, esa es la definición, tienen que tenerla en cuenta, y el formato que les provee la ruta, digamos, de la investigación, es que parte de la ideación y conceptualización. Cuando se elige un tema, se plantean las preguntas de investigación, porque aquí se plantean las preguntas de investigación, se revisan antecedentes vacíos de conocimiento, el planteamiento de hipótesis, se diseña una metodología y se plantean las acciones que se llevarán a cabo, para pasar a la fase de ejecución, que es validar la hipótesis, desarrollar la solución aplicada en la metodología y el análisis de resultados y las conclusiones, para pasar a los resultados de investigación y transferencia que se logren, como los nuevos productos, las nuevas innovaciones en la comercialización de un producto o de la protección intelectual para las publicaciones de esos nuevos, digamos, prototipos de productos. Entonces, este es el formato del proyecto aplicado como alternativa de grado. Deben llenarlo acá, el F791, con la fecha, el título de la propuesta de investigación, con los elementos que ahí les mencioné,
El nombre de estudiantes, aquí irían los estudiantes de todo el grupo. Aquí tendrían que ir copiando, si no están los 5, para ir colocándoles a todos la misma información. Miren que les pide el programa académico, el número de créditos que llevan aprobados, elementos básicos, correo electrónico, celular, la dirección de residencia, el municipio, el centro, la zona, y vuelven y pegan si falta algún. Tienen que estar los 5 estudiantes con esta misma información. Y ahí pasan ustedes a los datos específicos del proyecto. Esto de la duración del proyecto en meses no lo incluyen, porque realmente serían los meses que duraría el curso. Si ustedes lo quieren colocar no hay problema, pero miren que sí le pide la línea de investigación de escuela, de la investigación de escuela relacionada con esa problemática, para revisársela si realmente corresponde a eso. Aquí va la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, y las palabras claves que van a depender el título de la propuesta que tienen, no repitiendo los conceptos, sino que saquen de ahí las palabras claves. Bueno, y pasamos a lo que deben presentar ahora en el proyecto aplicado, que es el planteamiento del problema con cada uno de sus elementos, como dicen allá. Entonces, la justificación, los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico, y después que ustedes hayan llenado estos 4 ítems, hacen el resumen, porque el resumen es el contenido de lo que ustedes están presentando acá. No construyan primero el resumen antes de desarrollar estos puntos, porque el resumen es de estos 4 contenidos que deben describir acá. El planteamiento del problema, deben redactar un párrafo donde presenten lo que está pasando, o sea, la situación del problema que ustedes están observando, ¿sí? Como los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del problema que ustedes están observando? Después, en otro párrafo, plantean las causas y las consecuencias de ese proyecto, para pasar a un pronóstico que indique que si la solución, si por ejemplo no se soluciona el problema, ¿qué pasaría? ¿A qué problema nos acarrearía más adelante? Y en el párrafo final, digamos en el párrafo siguiente, pueden incluir la posible solución, y al final del párrafo del planteamiento del problema debe estar la pregunta problema. Y si desean, sistematizan con las subpreguntas que tienen ya en la matriz de consistencia. Después justifican el problema que han estudiado, por qué estudiar este problema, desde 2 ítems: el porqué del proyecto y el para qué. ¿Por qué van haciendo las razones de este proyecto y para qué están realizando esta, que es la importancia de la investigación? Y el proyecto de investigación es diferente el formato. Digamos que aquí sí se buscan son unos resultados, unas conclusiones finales de toda la investigación que ustedes realizan, y no busca el desarrollo de una innovación final o la mejora de un producto, sino de una problemática en sí. Entonces tiene la misma estructura. Aquí dice el tipo del profesor, el título provisional, el correo electrónico. Aquí le dice el título de la última formación académica, si lo hicieron en un grado tecnológico, si lo tienen, y si pertenecen a un semillero de investigación en el centro donde ustedes están, colocarían el número de acá, el nombre del grupo de investigación que lidera ese semillero. Ahí le preguntarían al líder del semillero cuál es el grupo al cual están ustedes adscritos, el teléfono de ustedes, la zona donde están y el centro donde residen ustedes. Y así sigue la misma información para los demás estudiantes. Al igual que el anterior, también pide la línea de investigación, el nombre de la escuela y las palabras claves que corresponden a palabras relacionadas con las variables en estudio que están en el título del proyecto. Aquí lo mismo, plantean el problema, hacen la justificación,
presentan los objetivos generales y específicos y la justificación. Cuando terminen estos ítems, ustedes pasan acá al resumen a presentar lo que está en estos 4 ítems. Y ahí terminaría por ahora esta fase, que realmente esta fase tiene que ver con el paso 2 y deben entregar en el entorno de evaluación la matriz de consistencia redactada con el formato que seleccionaron, si es investigación aplicada o si es investigación. Ya con este apoyo ustedes pueden tener una forma más clara frente al desarrollo de esta actividad. Muchas gracias.